Bueno, uno de los aspectos que en la provincia de Misiones quedan pendientes como parte de la discusión cuando se genera un recambio en la línea política de conducción nacional es cómo se van cubriendo los cargos nacionales. Uno de los aspectos que en la provincia de Misiones generó discusiones en varios momentos porque todavía inclusive hay varias delegaciones de organismos nacionales que no tienen designaciones. No sé, por ejemplo, Migraciones, ANSES, no tiene todavía designado un funcionario que represente la gestión. Tal vez sea parte de la decisión política no nombrar o no designar autoridades y que funcionen con los equipos técnicos o con personal de carrera, pero es uno de los aspectos que cuando se observa este cambio de gestión, que ya tiene 1 año y 2 meses prácticamente, está teniendo como varios sitios vacantes ahí. ¿Cuántos cargos nacionales son los que hay que se recambian cada vez que cambia la gestión? O que se ratifican. En las últimas gestiones nacionales, Diego, había alrededor de 20. Yo me refiero puntualmente a cargos de primeras líneas de delegaciones nacionales. Vos bien nombrabas ANSES, PAMI, Migraciones, en su momento INADI y otros programas que han desaparecido como el Norte Grande, perdón, el Plan Belgrano, sí, que tenía en su momento un delegado en la época del gobierno de Macri. Bueno, ese es un programa, es un plan que desapareció, pero alrededor de 20 delegaciones que están distribuidas en toda la provincia, porque recordemos, por ejemplo, en el caso de Migraciones, tenemos Migraciones Posadas, El Dorado, Iguazú. Entonces el mapa geográfico de la provincia de Misiones nos pide no menos de 20 delegaciones. Después, en este sentido, también hay que atender al hecho de que el gobierno de Milei puntualmente ha fusionado algunos organismos o ha hecho que desaparezcan otros, como en el caso del INADI. Bueno, en este escenario es que la pregunta apareció cuando designaron a Rodrigo Arrechea en la EBI. ¿Por qué de los nombramientos pendientes se aceleran algunos, se frenan otros? ¿Y por qué en esos nombramientos aparecen personas militantes de otros espacios partidarios y no de las filas del partido gobernante o de la Libertad Avanza o de los socios locales o de los afiliados o militantes locales? Pero junto con eso aparece la posibilidad de pensar que esto también se convierte en una estrategia electoral o una estrategia política de un armado de cara a un año que tendrá elecciones en la provincia y en los cargos nacionales que se enviarán desde Misiones. Por eso cuando aparece esta designación del presidente de la UCR Misiones en la EBI, un decreto firmado por el presidente Javier Milei, nos preguntábamos cómo se lee esto desde los espacios libertarios en la provincia de Misiones. Por eso vamos a hablar con el presidente del Partido Libertario Misiones, que es Nicolás Sosa, para conversar unos minutos sobre lo que lee de este escenario que se abre con esta designación, con este nombramiento. Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Un placer. Estoy un poco afónico, pero bueno, ya puedo hablar. Ayer estaba peor. Bueno, hoy espero que podamos conversar un poquito. Prometemos no extenderlo mucho, así no te exponemos al desgaste en la voz, pero sí nos interesaba conocer cómo han leído desde el Partido Libertario la designación de Rodrigo Arrechea, presidente de la UCR Misiones, en la entidad binacional Yacyretá. Bueno, ayer estuvimos conversando un poco con los muchachos. Y bueno, la verdad que nos sorprendió un poco. ¿Qué querés que te diga? Nos sorprendió porque no pensábamos que Rodrigo Arrechea estaba en el radar de Buenos Aires, pero tampoco me sorprendió tanto porque yo había tenido una conversación personal con Rodrigo justamente porque, bueno, veníamos charlando ya desde el mes de diciembre por la posibilidad de estrechar algún tipo de alianza para la elección provincial, ¿no? Simplemente era conversar, no habíamos cerrado nada, simplemente queríamos ir viendo qué ideas teníamos cada uno. Y la verdad es que me sorprendió mucho Rodrigo, que abrazó las ideas, que tenía bien claro cuál era el camino, que el camino es este, que el que está siguiendo el gobierno nacional, y bueno, se desentendía de todos los otros radicales que por ahí siguen la línea de Lustó. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, la verdad que no me sorprendió tanto. Me sorprendió sí el nombramiento repentino, pero después de haber escuchado lo que él me había dicho y entendido que él estaba abrazando estas ideas y siguiendo el camino, dije, bueno,
si él se subió al tren de la libertad, ¿por qué no estaría bien de que él esté formando parte del gobierno nacional? Nicolás, esas conversaciones que mencionás que habían empezado en diciembre tenían que ver con la posibilidad de que la UCR en la provincia se sume a un espacio electoral, a un frente con el Partido Libertario, y ya habían llegado a avanzar en algún tipo de ideas que en algún punto puedan resumirse en una propuesta concreta, o en qué instancias se encontraban esas conversaciones. Todas las conversaciones se dieron simplemente para ir viendo qué ideas tenían ellos. Nosotros no avanzamos en nada. Solamente era conocer qué miradas tenían de la política local, de Misiones más que nada, qué pensaban acerca del gobierno nacional. Y la verdad que gratamente me sorprendió Rodrigo con la idea de que él quería subirse al tren de la libertad porque él estaba convencido de que este es el camino, porque vio los resultados y no podía entender cómo algunos radicales todavía seguían con la idea de querer hacerle la contra al gobierno nacional. Entonces, dije, quedamos en que vamos a seguir conversando para más adelante, cuando haya un llamado a elecciones, para ver, si por ahí finalmente integramos o no un frente. Pero la conversación estaba ya como para seguir dándole forma a este acuerdo que podría llegar a surgir en algún momento, pero fue nada más que eso, simplemente ver qué pensaba él acerca de la política local y el gobierno nacional. No llegamos a avanzar en nada. Nosotros simplemente estábamos viendo qué estaba pasando en cada uno de los espacios de la oposición para ir viendo, quiénes podrían llegar a ser posibles aliados en un frente opositor de cara a la elección provincial. Nico, en este sentido consultarte y haciendo referencia por ahí a lo que mencionás vos del Tren de la Libertad Avanza, en la provincia de Misiones, de este Tren de la Libertad Avanza, ¿quiénes, en el eventual armado de un frente, ¿no? ¿Quiénes serían la locomotora? ¿Cuáles serían los vagones de pasajeros, los vagones de carga y también cuál sería el furgón de cola? Y mirá, Julián, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Buenos días, tanto tiempo, Julián, desde diciembre que no te escucho. Es una muy buena pregunta. Sí, nosotros venimos desde el año 2018 ya empujando esto de las ideas. No nos queremos poner como locomotora tampoco, porque sabemos que hay otros que están haciendo una lucha hace mucho más tiempo de manera silenciosa, pero desde el 2018 venimos empujando esto y gratamente vemos que ahora mucha gente se está sumando. Entonces la idea también es ir armando, articulando en base también a la demanda, porque nosotros escuchamos cuál es la demanda. No queremos ir en contra de lo que el electorado está pretendiendo. En este sentido, Nico, ¿qué ves de los armados? ¿Será que, si el hecho de que Rodrigo Arrechea haya sido designado, crees que va a acelerar un poco las conversaciones o los cierres en términos de alianzas o de frentes electorales, al menos a nivel provincial? Y mira, tenemos que ver qué va a pasar ahora con la UCR, porque viste que ellos están teniendo ahora una disputa interna justamente por el estatuto de la UCR, que no permite que el presidente pueda ejercer un cargo nacional al mismo tiempo que está ejerciendo la presidencia. Entonces, vamos a ver cómo queda eso, porque si cambia la presidencia y si la gente que le sucede a Rodrigo Arrechea no sigue la misma línea, entonces, obviamente no vamos a poder avanzar en una conversación para un frente. Esperemos que por ahí la gente que le suceda siga esta misma línea y crea y piense que este es el camino. O si no, vamos a estar complicados porque no vamos a poder seguir armando así. Clarísima tu apreciación, Nico, y por ahí también preguntarte, en último término, ¿quiénes crees que puedan formar parte de una eventual coalición para enfrentar al oficialismo provincial? Y mira, yo creo que tiene que convocarse toda la oposición, todos, aquellos que están por fuera de la renovación hoy, toda la oposición tiene que reunirse, unirse para
armar una muy buena oferta electoral. Pero yo siempre digo por ahí en todas las reuniones, tenemos que escuchar al electorado, tenemos que dejar de lado las mezquindades, dejar de lado las pretensiones personales de cada uno y escuchar la demanda del electorado. El 56% del electorado del año pasado votó a Javier Milei en la provincia de Misiones. Y gran parte de ese 56% es un electorado joven. Entonces tenemos que escuchar a los jóvenes. No puede ser de que vengan, yo sin ánimo de ofender a nadie, digo, pero con un poco de parodia y un poco de sarcasmo, digo, sí, pero no podemos dejar de que vengan otra vez esos viejos caimanes de la política a querer encabezar las listas y a desoír la demanda del electorado. Tenemos que poner gente que sea más joven, que tenga buenas ideas, que tenga ficha limpia y que por supuesto represente la demanda. Represente la demanda, es una cuestión de oferta y demanda del electorado. Nicolás, te agradecemos mucho el tiempo y la gentileza de conversar con nosotros. Muy amable, ¿eh? Un placer. Hasta luego. Por estar. Igualmente. Chao. Nicolás Sosa ha conversado con nosotros, es presidente del Partido Libertario Misiones, que recibió muy gratamente la noticia, pero como decía él también, es resultado tal vez de estas conversaciones que habían empezado previamente y que habían ya mostrado que el presidente de la UCR Misiones, y voy a usar las palabras de Nicolás Sosa, ya había manifestado que estaba abrazando las ideas de la libertad. Y me quedo con esa pregunta del final, como parte de esta estrategia o de armado electoral, me parece que queda esa pregunta: ¿a quién le sirve un partido fragmentado? Porque si la propuesta es cerrar alianza o